que en ellas ahí serán quemadas. Entonces vemos la destrucción. Eso lo hablamos, ¿no? Hablamos de que la destrucción sería repentina, es decir, no avisaría, sería un momento para otro. Habíamos dicho entonces que como la destrucción sería repentina, entonces era una exhortación para quienes, para todos aquellos que no estén en Cristo Jesús. Porque el enfoque es para quién, para los impíos, es decir, la destrucción será para los impíos. El mundo será destruido y los impíos pagarán por eso que han hecho durante toda su vida, que es renegar en contra de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Nos está animando a que veamos la realidad de los falsos profetas y de las falsas enseñanzas. Ahora bien, pasamos al versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Si notan lo que hace el apóstol Pedro acá, ¿verdad? Primero está diciendo, todo el tema fue la situación de los falsos profetas. Está diciendo, miren, en los postreros tiempos vendrán engañadores, falsos profetas, que tratarán de meter herejías destructoras a la iglesia del Señor. ¿De dónde vendrán todos estos falsos profetas? ¿Recuerdan? ¿De dónde saldrán? De las mismas congregaciones. Todos saldrán. Lo que decía en el capítulo 2. En el capítulo 3 entonces dice acerca de lo que le espera a todos estos falsos profetas. Vamos a hacer silencio, por favor, a los niños que hagan silencio porque es difícil así. Entonces, los falsos profetas tendrán destrucción repentina. Eso es lo que está diciendo. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, miren, esto es profético. Van a venir personas que van a engañar y van a tratar de alejarlos de la fe. ¿Cuál es el propósito de los falsos profetas? Como vimos en una serie, el propósito es que Cristo sea deshonrado y que la iglesia sea destruida. Pero Dios siempre hace que su iglesia sea preservada. Ahora bien, le dice a los hermanos el apóstol Pedro, tranquilos, tranquilos. Todos estos que han tratado de engañar y han tratado de destruir la iglesia del Señor, vendrá el día en que todo lo que existe, todo este mundo será destruido. ¿Cómo lo llama las Escrituras? Lo llama el juicio, ¿verdad? Vendrá el juicio una vez y destruirá todo lo que hemos conocido, y todos aquellos que están en contra de la verdad, que están en contra del evangelio, pagarán. Siéntanse tranquilos y animados por el sufrimiento que están pasando. Eso es lo que trata de decir el apóstol Pedro en los versículos anteriores. Pero ahora entonces da una voz de alerta y dice, si todo va a ser destruido, entonces, ¿qué pasará con ustedes? Miren lo que dice el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todo será destruido. Todo lo que pareciera que tiene un sentido profundo será destruido. Todo lo que los hombres le han dedicado todo su tiempo, toda su vida, todas sus emociones, será destruido. Entonces, si será destruido, les está diciendo, queridos hermanos, ¿cómo deben vivir ustedes? Santa y piadosa manera de vivir. Ahora, para empezar el sermón, tenemos que introducirlo con algunas preguntas para tratar de mirar la relación que está haciendo Pedro entre el versículo 10 y el versículo 11. En el versículo 10 está manifestando una realidad. ¿Cuál es? Que el fin del mundo va a venir, en algún momento va a venir, y que vendrá destrucción, y que todos los que se han levantado en contra de Dios, entonces perecerán y sufrirán por lo que hicieron. En el versículo 11 nos alerta y nos está diciendo, miren, si esto va a ser así, entonces ¿qué les espera a ustedes? ¿O cómo deben vivir ustedes? ¿O qué sentido real tiene su vida y su existencia?
Para eso entonces tenemos que preguntarnos algunas cosas. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones de su vida? ¿Cuál es su mayor preocupación? ¿Agradar a otros? ¿Impresionar personas desconocidas? ¿Buscar posiciones? ¿Tratar de ser muy moral para que lo admiren? ¿Compararse con otros y tratar de superarlos? ¿Esa es la expectativa con que usted está viviendo su vida? ¿O así es que usted está andando? Ese es el común, ¿verdad? Así es como viven la mayoría de las personas, tratando de impresionar. ¿Por qué los almacenes están tan llenos de personas constantemente comprando cosas y cosas y cosas? Porque piensan que de pronto el otro compró un mejor celular, entonces yo tengo que superarlo. A veces muchas personas están tratando de vivir su vida superando ciertas cosas o tratando de imitar a otros, viviendo de acuerdo a otros que por lo general no les importa el tipo de celular que usted tenga, ¿no? A veces le importa más a uno de lo que piensen los demás. Tratamos de vivir nuestra vida buscando economía, buscando moralidades, buscando admiración de otros. Finalmente tratamos de vivir nuestra vida para este mundo. Pero la revelación de Dios acerca del fin del mundo debe movernos como creyentes a llevar una vida no de acuerdo a los parámetros del mundo, sino una vida que agrade a Dios. Es decir, esta revelación de la destrucción debe llevar al creyente a no vivir de la manera absurda. ¿Cuál es la manera absurda? Vivir para lo que se va a destruir. Es decir, según el versículo 10, el mundo será destruido y todas aquellas filosofías mundanas, todo lo que se levantó en contra de Dios será destruido, no tendrá más sentido, ya no habrá nada más que hacer. Ahora, ¿qué es absurdo entonces? Vivir para eso, vivir para lo que no tiene sentido y para lo que será destruido. Por más que nos esforcemos en comprar, en poseer cosas, finalmente las escrituras dicen que el mundo será destruido y todo lo que usted planeó, todo lo que usted hizo, quedará en el olvido. Es absurdo entonces vivir de esa forma, ¿verdad? Si usted quiere vivir para la vanidad, vivir para verse muy atractivo o atractiva, las escrituras nos muestran que ese tipo de circunstancias también serán destruidas y ya no tendrán más sentido. Tiene sentido a medida que el mundo le da sentido. Es decir, la competencia por poseer cosas tiene sentido a medida que el mundo le está dando sentido a eso. La competencia por verse muy atractivo o muy atractiva tiene sentido a medida que el mundo es el que le da sentido. Pero en términos generales, todo eso finalmente no tendrá ¿qué? Sentido. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, sería un absurdo si tratamos de vivir para estos parámetros. No tiene sentido hacerlo. Vivimos para lo que va a perecer. Entonces, ¿qué es lo que dicen las escrituras? La palabra del Señor. Si tú estás entregando tu vida a estos esfuerzos para impresionar al mundo, recuerda que el mundo va a terminar. Tu esfuerzo es sin sentido. Es el breve tiempo que nos separa del amanecer del último día, es breve. Pedro entonces está diciendo, si todas estas cosas, versículo 11, van a ser deshechas, todo será destruido. Entonces, otras traducciones, la parte final del versículo 11 que dice, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Otras traducciones hacen una pregunta, dicen, si todo esto va a ser destruido, ¿qué clase de persona deben ser ustedes? Otras traducciones interpretan esta no como una afirmación de Pedro, sino como una pregunta reflexiva. Es decir, si todo será destruido, entonces, ¿qué tipo de persona deben ser ustedes? Claro, en un sentido hay una respuesta. ¿Cuál es entonces? Deben vivir una vida santa y piadosa, esperando y apresurando la llegada del Señor. Aquí hay un hecho. Lo que estamos viendo en el texto del versículo 10 y en el versículo 11, Pedro retoma el versículo 10 y plantea un hecho. ¿Cuál es el hecho?
Hay un impacto de una información. ¿Cuál es la información del hecho? Que el fin del mundo va a pasar. Ahora, ¿cómo puede impactar la vida del creyente esta información? Lo que está diciendo Pedro es, queridos hermanos, mire, el fin del mundo va a ser. Esta es la realidad. Ahora, ¿ustedes son conscientes de eso? Bueno, Pedro, la situación es la siguiente, a ver. Llevamos esperando mucho tiempo, como vimos anteriormente en los versículos anteriores, ¿recuerdan? Llevamos esperando mucho tiempo, Pedro, y no pasa nada. Entonces Pedro dice, tranquilos, yo les tengo y les aclaro, miren, los tiempos de Dios son una cosa, pero va a venir el día y el final. Eso pasó antes, ¿recuerdan? ¿Cuándo pasó eso? Con Noé. Entonces Noé era un pregonero de justicia, duró 120 años, ¿y qué decían las personas? No va a pasar nada. Cuando finalmente vino el diluvio y pasó todo lo que Dios había dicho. Listo, Pedro, está bien. El problema es de esperar, listo, esperamos, pero ahora bien, ¿qué va a pasar? Miren, todo lo conocido, todo lo que los falsos profetas y lo que engañan están poniendo, toda su esperanza, eso será destruido. Bueno, está bien. Ahora, viene Pedro. Queridos hermanos, ¿tienen esta información? Sí, la tenemos. ¿Están confiados en ella? Sí, sabemos que los tiempos son de Dios, que Él hace las cosas, pero el que va a juzgar será el Señor, que va a venir un tiempo y todo será destruido. Muy bien esa información que ustedes tienen. Ahora, con esa información que ustedes tienen en su cabeza, ¿qué tipo de cristiano deben ser? Ahí está la complicación. O sea, creen en estas verdades, las creemos, sí Señor, las creemos. Creen que el Señor es paciente y está esperando a todos, que todos lleguen al arrepentimiento, sí lo creemos. Creen que el Señor es poderoso y destruirá todo lo que el mundo le ha dado sentido, sí, eso es verdad. Ahora entonces, ¿qué clase de cristianos deben ser ustedes con esto que creen? Pues, santos, ¿verdad? Y piadosos. ¿Qué clase de personas tienen que ser ustedes? Él está diciendo entonces, santos y piadosos. Pero notemos que aquí ya no está hablando de los impíos. Retrocedamos un poco, porque pasaron vacaciones, entonces necesitamos recordar ciertas cosas. En el versículo 7, ¿recuerdan? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados ¿para qué? Para el fuego, en el día del juicio y de la perdición ¿de quiénes? De los impíos. Ahora no está hablando de los impíos, porque ya sabemos qué va a pasar con los impíos. Ahora le está diciendo a quiénes, a los creyentes. Le está hablando a los destinatarios, a la iglesia. Les está diciendo, examínense cuidadosamente cuál es el propósito de sus vidas y cuál es la base para que Él les diga que se examinen. Pues la base, ¿cuál es? La destrucción del mundo. El conocimiento que tienen ustedes de lo que va a pasar. Examinen su corazón. Los desafío para que puedan mirar cómo están viviendo con esta información del poder de Dios y la destrucción de lo que el mundo cree que tiene sentido. Ahora, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pedro los está exhortando a la iglesia, que reconociendo esta información tiene que motivarlos a algo más profundo. ¿Cuál es? Una manera de vivir santa, la santidad de Dios, de modo que cuando haga su aparición el Señor Jesucristo en su segunda venida, en ese día tan terrible, ellos sigan viviendo ante la presencia de Dios. Ese es el punto. Ahora, ¿cuál es la filosofía del mundo en relación al fin? La filosofía es la siguiente. Muchos creen, todos vamos a morir, entonces aprovechemos los últimos instantes
para disfrutar de todos los placeres y deseos que el mundo nos está ofreciendo, porque sabemos que vamos a morir en algún momento. Como dice los paganos, ¿no? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Simplemente disfrutemos nuestros deseos, vivamos para ellos, porque la muerte se acerca. Ahora, si hay un concepto que se llama el concepto de aniquilación. Es un concepto que viene dentro de la filosofía y la teología. Algunos grupos religiosos creen en este concepto de aniquilación. ¿Qué es el concepto de aniquilación? Que el hombre muere y las cosas, y el hombre, su alma y todo se destruye, ya. Se aniquila, ya no vive más. Es un concepto de aniquilación. Las escrituras dicen que eso no va a suceder. Las escrituras lo que están diciendo es que Dios va a venir y que tenemos que nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Dios y que Él juzgará entonces a vivos y a muertos. Eso es lo que dicen las escrituras. Los que creen que comamos y bebamos, que mañana moriremos, es porque piensan en el concepto de aniquilación, es decir, disfrutemos porque de todas maneras nos vamos a morir. ¿Cuál es el problema? Esa es una manera absurda de pensar. Ahora, lo pueden pensar, ¿por qué? Porque no tienen la información correcta, y Pablo les está diciendo a los creyentes, ustedes sí tienen la información correcta. ¿Cuál es? Que los impíos, cuando venga el Señor, van a sufrir porque ya han llevado su vida en contra de Dios, pero ustedes entonces tienen que vivir de otra manera, de una forma que santa y piadosa. Ahora, este es un tema poco común. ¿Por qué es poco común este tema de la santidad? Aún dentro de las iglesias cristianas. En algunos aspectos es poco común porque se cree que la santidad es simplemente no hacer ciertas cosas y sí hacer ciertas cosas. Entonces, ¿tú eres santo? Bueno, yo sí soy santo. ¿Por qué? Porque no tengo relaciones sexuales prematrimoniales y porque no robo ni mato. A veces la iglesia ya está teniendo ciertos conceptos católicos de ciertos puntos y pensamos que eso es ser santo. A veces no se predica de la santidad por pensar que de pronto puede hacer que la gente sea ahuyentada. Es decir, vamos a predicar de la santidad y la gente sea confrontada con su condición pecaminosa y piensen, no volvamos a esa iglesia porque esa iglesia es demasiado legalista. A veces no se predica de la santidad en relación a esas circunstancias. Pero ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Es un cambio que ocurre en el ser humano, donde primero Dios cambia el corazón y luego progresivamente la persona va creciendo en obediencia a la voluntad de Dios en sus vidas. Eso es la santidad. Cuando Dios salva a una persona, desde ese instante la persona pasa a ser un santo. Es decir, no un santo como usualmente lo tiene nuestra cultura, ¿verdad? Cuando utilizamos la palabra santo, la utilizamos como un sinónimo de perfecto. Si yo digo, este hermano es un santo, lo utilizamos en el término de que es perfecto, pero no es de esa manera. Cuando hablamos de una persona santa, cuando las escrituras dicen que somos santos, se está refiriendo a una persona con un nuevo corazón, que empieza a desear las cosas de Dios y lo que es espiritual. A ver, el inconverso ama leer las escrituras. No. Viene a una iglesia cristiana un inconverso y tiene que empezar, bueno, en algunas sí les anima porque hay diversión, entonces la obra de teatro y entonces la música, entonces el inconverso puede sentirse distraído, puede sentirse contento, oiga, qué bueno esto, chévere, me gusta esta iglesia, porque me siento contento, me siento motivado, me están motivando mis emociones, sale, pero no es salvo, pero puede creer que es salvo, ¿no? Ahora, ¿el inconverso le agrada el estudio profundo de las escrituras? Bueno, la cosa se complica ahí, ¿no? Vamos a estudiar la palabra versículo a versículo, vamos a ir buscando qué dice Dios, qué dice el texto, qué dice el contexto. Oiga, pero esto no es tan importante. Los hijos de Dios, sí. Ahora, ¿quiere decir que ya es perfecto? No,
Lo que quiere decir es que Dios ha cambiado su corazón y que empieza a anhelar cosas que antes no anhelaba. Anhela ser santo y anhela agradar a Dios y hacer su voluntad. El inconverso no. El creyente, su corazón es cambiado y reconoce que ha pecado contra Dios y se esfuerza una y otra vez para que la voluntad de Dios sea manifiesta en sus propias vidas. Eso es entonces ser santo. Ahora, la santidad también es obediencia. Jesús dijo, si me amas, olvida todas las reglas y los mandamientos y haz lo que tú quieras hacer. Así dijo el Señor. Dijo, si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Los santos entonces, con un corazón, empiezan a desear obedecer a Dios. No es cumpliendo un listado de regulaciones. No es ser buena gente. Ser santo no es ser buena gente. A ver, a muchas personas les encanta o les encantaría llegar a la iglesia y que uno les dijera, miren, ¿usted quiere ser miembro de esta iglesia? Sí. Aquí tengo la lista de cosas que usted tiene que hacer y las listas que no tiene que hacer. Entonces, con esta lista, entonces usted ya se convierte automáticamente en un santo. Entonces usted llega y mira la lista y dicen, a ver, sí, puedo bailar pero no esta música. Puedo tomar pero solo un trago. Entonces ya, yo soy santo con eso. Entonces voy a tratar de hacer estas cosas y si las hago, entonces ya voy a ser un santo. Eso no es santidad. Uno puede tener ciertas características morales, pero no ser un santo. Recordemos que la santidad es el cambio del corazón, donde el hombre ya no tiene un corazón de piedra, sino uno de carne que ama y quiere obedecer a Dios. No son simplemente aspectos moralistas. No es simplemente cumplir un listado de regulaciones. Ser santo es ser más que un buen agente o una persona seria. Recordemos los fariseos, ¿cómo eran ellos? ¿Ustedes creen que eran serios? ¿Eran morales? Claro que sí, de hecho, eran extremadamente morales. Pero ¿cómo estaban sus corazones en relación a Dios? Lejos de Dios, lejos de Dios. La santidad, queridos hermanos, es más que buenos valores y que buenas costumbres. La santidad tampoco es haber vivido ciertas situaciones y eso lo hace una persona santa. Por ejemplo, si alguien tiene una esposa muy complicada, entonces los amigos le dicen, usted sí es un santo, ¿no? ¿Cómo se aguanta a esa mujer, ¿no? Eso no es santidad, ¿no? Eso no es santidad. Por más que la mujer sea muy complicada y la ha soportado tantos años, eso no lo hace un santo. Eso no es santidad. La santidad no es buenos valores y buenas costumbres. Puede tener parte de la santidad, pero la santidad tiene que ver en relación con Dios. La santidad tampoco es no caer en ciertos pecados escandalosos. Es decir, dentro de la lista que tenemos hay un pecado escandaloso y si alguien lo ha cometido entonces ya no es santo. No. La santidad es más allá. Es tratar de vivir todos los días, en toda situación, tratando de agradar a Dios. La santidad tampoco es volver al pasado, queridos hermanos. Del pasado hay cosas muy buenas que debemos imitar. Pero eso no quiere decir que debemos, como hacen los Amish, ¿no?, vivir de esa manera en ese tiempo. Entonces vamos a vestirnos como en el siglo XVIII, vamos a suspender todos los aspectos tecnológicos, porque en el siglo XVIII se vivía de una manera mejor. Entonces vamos a tratar de regresar al pasado para vivir como se vivía en el pasado. No todas las cosas positivas del pasado eran buenas. Por ejemplo, con los puritanos, algunos movimientos puritanos, ellos sí tenían buenos sentidos en cuanto a la sexualidad, es decir, se guardaban y era muy fuerte esto. Quisiéramos volver a eso, ¿verdad? Que nuestra sociedad fuera más puritana en relación a la sexualidad. Pero también había una cosa negra que era la persecución de las brujas. Entonces si miraban a ver quién, todo el mundo estaba como atento a ver quién era un brujo o una bruja y le iban quemando, ¿no? Entonces, mire, este tiene cara de brujo porque este tiene cara de bruja porque hizo tal cosa y tenía problemas en esa circunstancia.
el racismo, ¿no? La pelea que hubo entre el sur y el norte por la libertad de los esclavos. Entonces muchos cristianos pensaban que el racismo era correcto o que la esclavitud era correcta. Entonces no podemos tomar todo lo del pasado y decir que si vivimos en ese tiempo, entonces seremos más que santos. Eso no es santidad. Eso no es santidad. Ahora, santidad tampoco, queridos hermanos, es el camino del mundo. Es decir, nunca, queridos hermanos, se va a avanzar en la santidad si esperamos que el mundo celebre nuestro crecimiento en la piedad. Hay ciertos valores del mundo y la Biblia que se parecen, pero no es lo normal. Por ejemplo, la violencia, los atracos son comunes en nuestro país, en nuestra ciudad. Y el mundo, ¿qué dice cuando ve que atracan a alguien y lo mata? ¿Qué dice el mundo? Dice, oiga, está muy mal, esto es incorrecto. ¿Qué dice las escrituras y qué dice el cristiano? Pues que está muy mal, que eso es incorrecto. Nos parecemos en ciertos aspectos, el uso de las drogas, en muchas otras cosas, pero el mundo no es lo mismo. Es decir, si usted trata de ser santo para impresionar al mundo, los parámetros del mundo de santidad en algunos aspectos pueden ser similares, pero no es lo correcto. Una persona puede considerarlo usted un buen vecino, y eso es bueno, está bien, pero eso no es santidad. No necesariamente una persona que es buen vecino es santo. Uno puede tener buenos vecinos que son totalmente apartados de Dios. Tampoco, si tratamos de vivir nuestra santidad de la manera en que los demás nos vean, para que nos admiren. Hay personas que quieren tener un buen matrimonio, no por glorificar al Señor en sí mismo, ni por su revelación en nuestros corazones y su propósito de santificación. No lo hacen por eso, sino que lo hacen por el qué dirán de la gente. Si ven que tenemos un mal matrimonio, ¿qué van a pensar? No, tratemos de disimular y tenemos un buen matrimonio. Mire, ahí viene el vecino, cojámonos de la mano, ahí viene el pastor, démonos un pico, para que vean cómo somos, cómo nos queremos de bien. Mire cómo estamos, y después cuando ya todo pasó, entonces siguen en la misma condición. Eso no es lo que Dios dice en las Escrituras. Eso no es santidad. La santidad no tiene nada que ver con tratar de impresionar al mundo. Ahora, la santidad entonces es la renovación de la imagen de Dios en nosotros. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Ser imagen de Dios es reflejar a Dios. Es ser y vivir de la manera que cuando te vean estén viendo un reflejo de la obra de Dios en ti. Eso es santidad. Es ser un espejo moral, un espejo espiritual de la obra del Señor, que cualquier incrédulo, que cualquier mundano que se acerque a ti pueda ver un reflejo de la obra de Cristo en ti. Cuando el hombre cae en pecado en la persona de Adán, ¿qué pasó con la imagen de Dios? Se distorsionó, se degeneró. Ahora, el hombre sigue siendo imagen de Dios, pero es un reflejo desfigurado. Cuando el hombre es convertido, entonces, es la renovación de esa imagen del huerto del Edén. Es decir, ser cada día un mejor reflejo de la imagen de Dios. Vamos a las Escrituras. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. 3. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y os habéis vestido del nuevo hombre. Miren lo que dice el texto. El cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Sí ven lo que es la santidad? ¿Sí ves lo que es la santificación? Es que tú reconoces la obra de Cristo, Dios actúa en tu corazón y empiezas a vivir para Cristo. Eso es
la santificación. Empiezas poco a poco, progresivamente, a detectar las cosas en las cuales estás pecando, estás fallando en contra de Dios y empiezas a vivir para Cristo y para su obra. No por impresionar a nadie. ¿Será que podemos pecar sin que nadie nos vea? Claro que sí, ¿verdad? ¿Será que podemos tener malos matrimonios y reflejar un buen matrimonio? Sí, podemos. Podemos aparentar si queremos impresionar a otros, a los vecinos, a la iglesia, a los amigos. ¿Será que podemos tener la capacidad de soportar ciertas situaciones? Sí, hasta los incrédulos la tienen. Pero ser santo es vivir con la conciencia de que tenemos una nueva vida en Jesucristo y que nuestro corazón se va renovando cada día tras día a su imagen conforme a nuestro Señor y Salvador que nos creó. Entonces, ser santos es hacer una fuerte lucha contra el pecado. Eso es santificación. Nos esforzamos diariamente para vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Ahora, ser santos es instantáneamente. Usted se convierte y el otro día ya es plenamente santo. Es un proceso. Somos transformados a la imagen de Dios de gloria en gloria. Dios es santo. Y como dice Pedro, sed santos como yo soy santo, hablando del Señor. Ser santo es ser como Dios. Por eso, queridos hermanos, es importante que para ser santo, los cristianos conozcan el carácter de Dios. ¿Y cómo conocemos el carácter de Dios? ¿En cuál revelación? En las Escrituras. Miren, ¿puede un cristiano considerarse que está viviendo en santidad si no tiene en su mente las Escrituras o no las estudia y las practica? No puede, no hay forma. ¿Por qué? Porque está tratando de vivir moralmente, porque como estábamos diciendo anteriormente, muchos cristianos no se preocupan por el área de la santidad porque no están cometiendo pecados escandalosos. Entonces dice el cristiano, bueno, yo soy santo, yo no hago cosas malas, la gente me admira, porque el mundo es fácil de impresionar. Entonces la gente le admira y le dice, oye, pero tú eres juicioso, tú sales del trabajo y vas a la casa y ya, trabajas mucho y te esfuerzas para que tu familia esté bien. Sí, ese soy yo así, soy un buen hombre, soy un buen tipo. ¿Conoces a Dios y conoces lo que dice el Señor en sus Escrituras en relación a tu vida? ¿Te has mirado en ese espejo de la verdad del Evangelio, en tu corazón y de la ley? Bueno, no he pensado tanto en eso. Entonces, ¿está viviendo santamente? No, está viviendo moralmente, pero no santamente, porque no se está esforzando ¿en qué? En vivir a imagen, conforme al carácter de aquel que lo creó. ¿Sí ven la diferencia, queridos hermanos? ¿Es clara? Debemos conocer el carácter de Dios, porque ser santo es vivir de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a sus pensamientos, y para eso tenemos que verlo en las Escrituras. Ser santo es una mente llena del conocimiento de Dios, que se enfoca en lo que es bueno. Ser santo son ojos, queridos hermanos, apartados de la sensualidad. Son ojos apartados de toda especie de maldad. Bocas que hablan la verdad y rehúsan el hablar la mentira. Y rehúsan hablar la difamación o hablar obscenidades. Un espíritu afable, un espíritu apacible, eso es santidad. Un corazón lleno de gozo en lugar de desespero. Un corazón que no está amargado por toda circunstancia. Un corazón que se esfuerza en ser paciente en vez de ser irritable. Un corazón que se esfuerza en la bondad en lugar del enojo. Un corazón que está en humildad en lugar del orgullo. Un corazón que busca ser agradecido en lugar de ser envidioso. Estamos hablando, queridos hermanos, que la santificación o la santidad son los pies de los hombres y mujeres que se acercan a los quebrantados y se alejan de los conflictos y las divisiones. Son manos que son prontas para ayudar al que necesita. Son hombres que son listos para doblegarse en la oración.
es una limpia conciencia. Dios ha puesto nuestras conciencias, queridos hermanos, y nuestra conciencia nos está diciendo constantemente, aunque no es lo mismo que las Escrituras, pero nuestra conciencia nos dice, cuidado que lo que estás haciendo no es correcto. Y ser santos, como dice a Timoteo, es tener una limpia conciencia. Cuando ignoramos la voz de nuestra conciencia, nos ponemos en una situación peligrosa. La Biblia, queridos hermanos, también nos da los mandamientos, el decálogo, la ley de Dios. Vivir teniendo en cuenta estos mandamientos de Dios es santidad. Ser santos es ser como Cristo. Como decíamos, la santidad es la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Cristo es el reflejo perfecto de esta imagen de Dios. Ser santo es ser más como Cristo. Es la imagen de Dios. Cristo, queridos hermanos, es nuestro ejemplo de amor. Es nuestro ejemplo de humildad, de cómo enfrentar la tentación, de la preservación en medio de los sufrimientos, de la obediencia al Padre, de todas las virtudes. Esto es ser santos. Ahora, volvamos al texto, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa? Todo lo que decimos, lo que hemos hablado, es vivir en santidad y piadosa manera de vivir. Ahora bien, ¿qué es vivir piadosamente? Es una definición sencilla. Es una actitud. Hacer como Cristo. Es tratar de vivir conforme a la voluntad de Dios. Es aplicar lo que usted escucha constantemente los domingos, los martes, los sermones, tratar de aplicarlos a su vida. Ahora, ¿de qué manera nos beneficia vivir piadosa y santamente? Para todo, ¿verdad? Si vives en santidad y en piedad, serás un mejor esposo. Serás un mejor padre. Tendrás un mejor matrimonio. Tendrás más alegría. Tendrás más situaciones de felicidad. La piedad es provechosa porque se hace mejor en el trabajo. Das beneficio a otros. La Biblia dice que la mano diligente prosperará. Es decir, si vives de una manera piadosa, aún Dios, las Escrituras nos dicen que tus recursos económicos serán de alguna manera más prosperados. Si nos disciplinamos en la piedad, somos beneficiados. Ahora, todo lo que vivimos en este mundo no es fácil. Tratar de mantenernos santa y piadosamente en el mundo no es fácil, pero lo podemos hacer en el Señor. En este mundo es difícil, requiere un gran esfuerzo, pero la clave siempre está en la mirada de Cristo, en lo que Dios tiene reservado para nosotros. El Señor dijo lo que tenía reservado para los impíos. Ahora, tenemos que ver lo que el Señor tiene reservado para nosotros. Hago una pregunta. ¿Te ha tocado un trabajo difícil, complicado? ¿O te ha tocado un matrimonio difícil? Y tú puedes pensar, ¿por qué seguir honrando este llamamiento y este pacto matrimonial delante de Dios? ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque Dios ha prometido estar contigo, sostenerte, guiarte. Ya ha prometido honra, gloria e inmortalidad a los que esperan en Él. O sea, podemos seguir adelante. Miremos otro caso. Vives solo o sola. Anhelas un compañero o una compañera y por años y nada pasa. Y puedes llegar a pensar, ¿por qué seguir viviendo en pureza? ¿Y para qué seguir siendo modestas? Si otros hacen de otras formas y pueden conseguir satisfacer sus necesidades. Puedes pensar, es más fácil ceder. Las Escrituras te responden, sigue el camino de la piedad, porque tu esperanza es el Dios vivo, el Salvador del mundo. ¿Saben lo que dice el Señor? Escuchen, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren lo que dice en otro texto. Venid a mí, ¿quiénes?
Todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Las Escrituras exhortan y animan constantemente para que vivamos santa y piadosamente. Y nos dicen y nos advierten, si quieres vivir en contra de Dios, en contra de la verdad, no hay promesa, o mejor, sí hay promesa. ¿Cuál es? Versículo 10, primera de Pedro. ¿Cuál es? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Cuál es la promesa para el impío? O en el versículo 7, ¿cuál es la promesa? Destrucción. Todo por lo cual viviste será destruido. Todos tus anhelos, todo lo que tú entregaste, que todo solamente tenía significado para este mundo, será destruido. Contigo también. ¿Cuál es la promesa para el creyente entonces? Que si te conservas en santa y manera piadosa de vivir, tienes la promesa de que Dios estará contigo, te guardará, te aliviará, te consolará en medio de este sufrimiento, en medio de esta angustia y en medio de este deseo. Esperanzador, ¿verdad? Disciplínate para la piedad, porque aunque el camino es duro, no hay fruto más dulce, no hay fruto más duradero que la piedad. El otro trae sinsabor y angustia. Hay alternativas más fáciles que requieren menos esfuerzo, pero son como la flor que nace y al poco tiempo se marchita. Tú miras, tú la aprecias su belleza, pero después la ves fea y marchitada. O es como la neblina de la mañana, que pronto que desaparece. Pero la piedad tiene promesas.